Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor. Mi nombre es Ariel Céspedes Vargas y hoy 27 de febrero la iglesia celebra el día de San Gabriel de la Dolorosa. Escuchemos qué podemos aprender de su vida. San Gabriel de la Dolorosa es conocido como el bailarín que llegó a la santidad. Nació en Asís, Italia, en 1838. Su nombre en el mundo era Francisco Possenti. Era el 10º entre 13 hermanos. Su padre trabajaba como juez de la ciudad. A los 4 años quedó huérfano de madre. El papá, que era un excelente católico, se preocupó por darle una educación esmerada, mediante la cual logró ir dominando su carácter fuerte, que era muy penoso a estallar en arranques de ira y de mal genio. Tuvo la suerte de educarse con 2 comunidades de excelentes educadores, los hermanos cristianos y los padres jesuitas, y las enseñanzas recibidas en el colegio le ayudaron mucho para resistir los ataques de sus pasiones y de la mundanalidad. El joven era sumamente esmerado en vestirse a la última moda, y sus facciones elegantes y su fino trato, a la vez que su rebosante alegría y la gran agilidad para bailar, lo hacían el preferido de las muchachas en las fiestas. Su lectura favorita eran las novelas, pero le sucedía como en otro tiempo a San Ignacio, que al leer las novelas en el mundo sentía una emoción y agrado, pero después le quedaba en el alma una profunda tristeza y un mortal hastío y abatimiento. Sus amigos lo llamaban el enamoradizo, pero los amores mundanos eran como un puñal forrado con miel, dulces por fuera y dolorosos en el alma. En una de las 40 cartas que de él se conservan, le escribe a un antiguo amigo cuando ya se había entrado a la religiosidad: «Mi buen colega», le dice, «si quieres mantener tu alma libre de pecado y sin la esclavitud de las pasiones y de las malas costumbres, tienes que huir siempre de la lectura de novelas y el asistir a teatros donde se dan presentaciones. Estas presentaciones mundanas, mucho cuidado con ellas, cuidado con las reuniones donde hay licor y con las fiestas donde hay sensualidad. Ay, por Dios, huye siempre de toda lectura que pueda hacer daño a tu alma. Yo creo que si hubiera permanecido en el mundo, no habría conseguido la salvación de mi alma». ¿Dirás que me divertí bastante? Pues de ello no queda sino amargura, remordimiento, temor y hastío. Perdóname si te di algún mal ejemplo, y pide a Dios que me perdone también a mí. Al terminar su bachillerato y cuando ya iba a empezar sus estudios universitarios, Dios lo llamó a la conversión por medio de la grave enfermedad. Lleno de susto, prometió que si se curaba de aquel mal, se iría de religioso, pero apenas estuvo bien de salud, olvidó su promesa y siguió su gozo del mundo. San Gabriel tuvo 3 llamados más. En el segundo llamado fue un año después, cuando él se enferma muchísimo más. El tercer llamado fue cuando estalló una peste de cólera en Italia, pero el cuarto llamado fue un día cuando él asiste a una procesión con la imagen de la Virgen Santísima. Nuestro joven le ha tenido siempre una gran devoción a la Madre de Dios, y probablemente esta devoción fue la que logró librarlo de las trampas del mundo. Y en plena procesión levanta sus ojos hacia la imagen de la Virgen y ve que ella lo mira fijamente con una mirada que jamás había sentido en su vida. Ante esto ya no puede resistir más, se va donde su padre a rogarle que lo deje ir de religioso. El buen hombre le pide el parecer al sacerdote y le concede el permiso de entrar a una comunidad bien dirigida y rigurosa, los padres pasionistas. Al entrar de religioso se cambia de nombre y en adelante se llamará Gabriel de la Dolorosa. Gabriel significa el que lleva el mensaje de Dios, y de la Dolorosa porque su devoción mariana más querida consiste en recordar los 7 dolores o penas que sufrió la Virgen María. Desde entonces será un hombre totalmente transformado. Gabriel había gozado siempre de muchas comodidades en la vida y le había dado gusto a sus sentidos, y ahora entra a una comunidad donde se ayuna y donde la alimentación es tosca y nada variada. Los primeros meses sufre un verdadero martirio con este cambio tan brusco, pero nadie le oye jamás quejarse, ni lo ve triste ni disgustado. Gabriel lo que hacía, lo hacía con toda el alma. En el mundo se había dedicado con todas las fuerzas a las fiestas mundanas, pero ahora, entrando de religioso, se dedica con todas las fuerzas de su personalidad a cumplir exactamente los reglamentos de la comunidad.
Los religiosos se quedaban admirados de su gran amabilidad, de la exactitud total con la que cumplía todo lo que se le mandaba y del fervor impresionante con el que cumplía su práctica de piedad. Su vida religiosa fue breve, apenas 6 años, pero en él se cumple lo que dice el libro de la sabiduría. Terminó sus días en breve tiempo, pero ganó tanto premio como si hubiera vivido muchos años. Al empezar los estudios en el seminario mayor para prepararse al sacerdocio, leyó unas palabras que le sirvieron como lema para todos sus estudios y fueron escritas por un sabio de su comunidad, San Vicente María Strambi. Estas son las siguientes: los que se preparan para ser predicadores o catequistas piensan mientras estudian qué inmensa cantidad de pobres pecadores le suplican diciendo: por favor, prepárese bien para que logre llevarnos a nosotros a la eterna salvación. Este consejo tan provechoso lo incitó a dedicarse a los estudios religiosos con todo el entusiasmo de su espíritu. Cuando ya Gabriel estaba bastante cerca de llegar al sacerdocio, le llega la terrible enfermedad de la tuberculosis. Tiene que recluirse en la enfermería y allí acepta con toda alegría y gran paciencia lo que Dios ha permitido que le suceda. De vómito de sangre en vómito de sangre, de ahogo en ahogo, vive todo un año repitiendo de vez en cuando lo que Jesús decía en el huerto de los olivos: Padre, si no es posible que pase de mí este cáliz de la amargura, que se cumple en mí tu santa voluntad. A un religioso le aconseja: no hay que fijar la mirada en rostros hermosos, porque esto enciende mucho las pasiones. A otro le decía: lo que más ayuda a vivir con el alma en paz es pensar en la presencia de Dios, al recordar que los ojos de Dios siempre me están mirando y sus oídos me están siempre escuchando a toda hora, y que el Señor pagará todo lo que se hace por Él, aunque sea regalar a otro un vaso de agua. El 27 de febrero del 1862, después de recibir los santos sacramentos y haber pedido perdón a todos por cualquier mal ejemplo que le hubiera podido dar, cruzó sus manos sobre el pecho y quedó como si estuviera plácidamente dormido. Su alma había volado a la eternidad a recibir de Dios el premio de sus buenas obras y de sus sacrificios. Apenas iba a cumplir los 25 años. Es por eso que hoy es el día de San Gabriel de la Dolorosa. Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor, la vida de San Gabriel, apenas un joven de 25 años, tiene mucho que enseñarnos a ti y a mí. Lo primero, debemos de dedicarnos con todo el alma y el corazón al Señor. Muchas veces tú y yo decimos que estamos haciendo las cosas de Dios, pero las hacemos a medias. No, ya está bueno de que hagas las cosas a medias, de que si vas a orar, ores rápido, de que si vas a la iglesia, estés desesperado en una Eucaristía, de que si vas a un grupo de oración, quieras llegar después que ha terminado el rosario. Hermanos, vamos a dedicarnos por completo al Señor. Si vas a servirle, sírvele con todo el corazón. Si vas a escucharlo, escúchalo con todo el corazón. Si vas a prestar tu servicio, préstaselo con todo el corazón, porque Dios va a premiar lo que le das con el alma, con todo el corazón. Una frase que me encanta mucho dice que Dios no va a juzgar lo que hacemos, sino con la intención con la que hacemos. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gracias por compartir y suscribirte en este canal. Bendiciones. Gracias por escuchar a Ariel Céspedes. No olvides compartir y suscribirte en este canal.